Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, el canal del Kiwi Financiero. Ya estoy de vuelta de mis vacaciones de Semana Santa. Espero que vosotros también hayáis descansado y disfrutado mucho. He estado bastante desconectado durante la pasada semana. He intentado ponerme un poco al día y aquí estoy un día más con vosotros. Traigo muchas novedades que contaros, así que nada, pongo el disclaimer y empezamos ya. Durante la semana pasada el mercado ha fluctuado con bastante volatilidad. A inicios de la semana tuvo una subida importante tras recibir la noticia de que Trump anunciaba exenciones de aranceles para algún sector en concreto, concretamente pues para los smartphones, los ordenadores y los microchips. Es decir, que hasta nuevo aviso todos estos productos que se importen tendrán un arancel del 0%. Y el mercado obviamente ha recibido esta noticia con los brazos abiertos porque rebajaría un poquito la tensión comercial. Es que vosotros imaginaros que pagasen más de 2.000 euros por un dispositivo iPhone, o sea, sería una auténtica locura. Y tras esta noticia, pues empresas como Apple ha experimentado una subida bastante importante del más de 6% solo durante el día del lunes. Y en la otra cara de la moneda tenemos a Nvidia, que por un lado les han dicho que sus productos estarán exentos de aranceles de momento, pero por el otro les han dicho que les prohíben la venta de un modelo concreto de microchips a China. Concretamente el modelo H20, que digamos hasta el momento era el chip más potente que se le podía vender al país asiático. Y como consecuencia de este veto, los directivos de Nvidia calculan o estiman que van a ganar unos 5.000 millones de dólares menos para este siguiente trimestre del 2025. Y las cotizaciones de la compañía pues han caído más de un 10% tras enterarse de esta noticia. Vamos, una de cal y otra de arena. Pero recordemos que China ya estaba vetado previamente de comprar los microchips más avanzados de Nvidia, que de hecho los vetos empezaron allá en el 2022, cuando estaba Joe Biden aún en el poder. Y hasta ahora pues al país asiático solo se le permitía comprar algunos chips, algunos modelos digamos de segunda gama, que ahí es donde estaría el modelo H20, que ahora pues también estará vetado. Pero si nos fijamos ahora un momento en las ventas de Nvidia segmentado por países, tenemos por aquí en las barras de color verde son las ventas dentro de Estados Unidos, con unas ventas de aproximadamente 61.000 millones de dólares anuales, seguido de Singapur en estas barras de color azul con ventas aproximadas del 23.000 millones de dólares americanos, y luego tendríamos a Taiwán. Y en cuarto lugar, en estas barras de color lila, tendríamos a China, incluido Hong Kong, que supone pues aproximadamente un 13% de las ventas totales de Nvidia. Y por último, pues tendríamos a Europa y el resto del mundo, pues que supone un 6% aproximadamente. Que si lo miramos desde esta perspectiva, podemos ver que las ventas a China tampoco es que sea súper relevante para Nvidia, pues solo supone un 13%, aunque si se vetara completamente, pues sí, ganará un poco menos, pero no van a quebrar. Y lo que me llama mucho la atención aquí son las ventas al resto del mundo, que aquí es donde estaríamos Europa, que supone pues menos del 6% de las ventas totales. Que esto como ciudadano europeo me entristece bastante porque ves a todos estos países que están invirtiendo pues en inteligencia artificial, en robots humanoides, en coches autónomos, y aquí en Europa pues no estamos comprando microchips y estamos innovando en botellas de plástico y en bolsas de papel. Yo creo que desde Europa nos tendríamos que poner en algún momento las pilas, porque si no siempre vamos a ser dependientes de tecnologías externas. Pero bueno, es una simple reflexión. Y ahora mismo Nvidia estaría cotizando unos precios súper atractivos, a unos precios de $100 la acción, a un PER de 34, que es un PER muy atractivo teniendo en cuenta que tiene un crecimiento espectacular del 70% en los últimos 3 años, con unos márgenes buenísimos. O sea, creo que no he visto una empresa con un margen
neto más elevado que la de Nvidia. O sea, un margen neto del 56% es una auténtica salvajada, ¿eh? Que esto es mejor o peor, como lo quieras ver, que empresas de marcas de lujos como Hermès, ¿eh? que fabrican sus bolsos por $1.400 y los venden por más de 30.000. Y esta empresa pues tiene un margen neto de un 30%, que ya es una locura, pero es que lo de Nvidia con margen neto del 56%, es que ya os digo, es una auténtica salvajada. También vemos que tiene una salud financiera muy buena, con casi 43.000 millones de dólares en el banco y no tiene prácticamente deudas y unos márgenes de retorno súper buenos. Que no sé si os acordáis, pero hace aproximadamente 2 meses subí un vídeo sobre Nvidia analizando la compañía, que tenéis el vídeo por aquí en el canal, donde decía que personalmente consideraba que el precio ideal de comprar Nvidia debería de estar rondando a los $100. Pues ahora, si me voy a la cotización, sorprendentemente ahora está justo en el precio donde mencionaba en el vídeo, o sea, los $100. Y de verdad, no os preocupéis tanto por la guerra comercial ni por los vetos a Nvidia de vender ciertos productos a China, porque en el mundo comercial se puede hacer muchas triquiñuelas. Porque a pesar de todos los vetos, China sigue comprando los microchips más avanzados de Nvidia, pero por la puerta trasera. Porque si tú me prohíbes vender directamente a China, yo lo que puedo hacer es pues vender a Singapur, a Japón, a Corea, y estos pues me servirán de intermediarios para vender a China. Y esto es más habitual de lo que os podáis imaginar. De hecho, hace unos años, cuando trabajaba de auditor, tenía un cliente que era una farmacéutica, que su mercado principal era Rusia. Y por la guerra entre Rusia y Ucrania y con las sanciones y los vetos de Europa, pues dejaron de vender directamente a Rusia y lo que hacían era pues vender a países como Kazajistán, y de Kazajistán pues lo enviaban a Rusia. Ya os digo, en un mundo comercial tan globalizado se pueden hacer muchas triquiñuelas. ¿O os pensáis que desde que ha empezado la guerra aquí en Europa hemos dejado de comprar gas ruso? Pues no, o sea, seguimos comprando la misma o incluso más. Así que para todos los fans de Nvidia, creo que ahora es el momento ideal de invertir en la compañía. Yo no lo voy a hacer porque yo ya estoy bastante expuesto al sector de los semiconductores, porque en mi cartera tengo TSMC, que es la empresa que le fabrica los microchips a Nvidia. Y sinceramente creo que ambas compañías son excelentes y cualquiera de las dos van a ser muy buenas compras a largo plazo. Que de hecho TSMC ya ha presentado sus resultados para este primer trimestre del 2025 y han resultado ser mejores de lo esperado. Los beneficios netos han crecido un 60% frente al año pasado y las ventas han subido un 41% respecto al mismo trimestre del año anterior, con lo cual unos resultados muy sólidos. Se estimaba pues 835.000 millones de dólares taiwaneses y han facturado 839.000 millones de dólares taiwaneses, con lo cual superan expectativas. Y lo que respecta a los beneficios netos también han sacado 361 versus los 354 que se estimaba. Así que resumiendo, muy buenos resultados, y si a TSMC le va bien, a Nvidia seguramente le va a ir también muy bien. Si nos fijamos en la información financiera, vemos que está cotizando a un PER súper atractivo de tan solo 17, teniendo en cuenta que durante los últimos 3 años ha crecido a un ritmo del 22% y unos márgenes espectaculares, que además paga un dividendo de un 2%, tiene mucho dinero en tesorería y no tiene mucha deuda. Y desde sus máximos ha caído alrededor de un 30% en bolsa. TSMC es sin duda un diamante en bruto que está cotizando a precios de plata. Si me voy a mi cartera de Trade Republic, podéis ver que actualmente tiene un valor de 21.000 euros. De momento estamos palmando un 6% con pérdidas de aproximadamente unos 1.400 euros. Y aquí a la derecha pues tenéis todas mis inversiones, que son 12 empresas y un ETF del SP500, que de momento pues casi todo está teñido de rojo, y los únicos activos que están en verde pues es este ETF del SP500, que lo compré hace relativamente poco, Uber y Visa, que también es una compra bastante reciente.
A nivel porcentual, pues el 90% son acciones individuales y el 10% es en ETFs. Y a cuanto posiciones, con Uber estoy sacando un 6%, con Visa un 2%, con el ETF del SP500 un 0,63%. Y por el otro extremo, con la que estoy perdiendo más ahora mismo, es con Adobe y Texas Roadhouse, que de momento, viendo un poco el panorama, creo que mi portfolio está aguantando bastante bien, solo un 6% de caída, así que muy satisfecho con el resultado hasta ahora. Pero cuando las cosas se ponen feas en bolsa, todo el mundo mira hacia una sola persona, y ese es el Tito Warren Buffett, que para este año 2025, en plena crisis arancelaria, es de los pocos millonarios que ha visto aumentar su fortuna. Si nos fijamos en este gráfico de aquí, podemos ver que de las personas más ricas del mundo, Warren Buffett es el único que ha visto aumentar su fortuna, mientras que el resto de millonarios como Bill Gates, Amancio Ortega, Mark Zuckerberg, Sergey Brin, Larry Page, Jeff Bezos o Elon Musk han visto reducir su patrimonio por las caídas en bolsa. Elon Musk, sin duda, el más perjudicado, que ha visto reducido su fortuna en más de 130.000 millones de dólares. Pero aún así, sigue siendo el hombre más rico del mundo. Si nos fijamos en la empresa Berkshire Hathaway, que es el holding empresarial de Warren Buffett, durante este año 2025 está subiendo un 14%, cuando el SP500 para este año está cayendo un 10%. O sea, es un auténtico fortín. Por algo le llaman el oráculo de Omaha, el mejor inversor de la historia. Que de hecho a sus 94 años el tío sigue activo, sigue gestionando las carteras de Berkshire. Que si nos fijamos en la información financiera vemos que cotiza un PER muy bajo, pero históricamente siempre ha estado cotizando a estos múltiplos, que durante los últimos 3 años pues tiene un crecimiento bastante sólido de un 10%, o sea, doble dígito, que no está nada mal. Unos márgenes bastante buenos también, margen operativo del 30%, margen neto del 24%, pero lo más impresionante de esta empresa es sin duda su nivel de liquidez. O sea, tiene en la caja unos 300.000 millones de dólares americanos. Si nos fijamos en ese gráfico de la evolución de la tesorería de Berkshire, podemos ver que ha estado acumulando liquidez sin parar, sobre todo desde inicios del 2024, que han pasado pues aproximadamente de unos 180.000 millones a casi duplicarlos en 334.000 millones. O sea, es simplemente una cantidad absurda de dinero que lo convierte en la empresa con más liquidez del mundo. Y es que con este dinero puede comprar prácticamente cualquier empresa del mundo. ¿Sabéis lo que son 300.000 millones de dólares en la caja? O sea, para que te hagas una idea, la empresa más grande de España, que es Inditex, la empresa de Amancio Ortega, tiene una capitalización bursátil de 146.000 millones. Es decir, que Warren Buffett podría comprar todo Inditex y aún le sobraría la mitad de dinero. O sea, es absurdo. O podría también comprar el 80% del gigante Netflix y pagarlo al contado. Con tanta liquidez y con las recientes caídas en bolsa, sin duda creo que Buffett habrá salido de compras. Y es por eso que recientemente he tomado la decisión de invertir en la empresa Berkshire Hathaway, que lo estaréis viendo por aquí. Invertí unos 550 euros el pasado 4 de abril, compré 1,2 acciones a 500 euros la acción, que si nos vamos a la cotización de Berkshire, aquí si buscamos 4 de abril es más o menos en esta caída de aquí, que si os lo pongo más pequeño podéis ver que más o menos lo compré por aquí, ¿vale? Aprovechando esta caída, que ya os digo, esta empresa es un auténtico fortín, que si miramos su rendimiento en los últimos 5 años es que prácticamente ha estado subiendo sin parar de forma súper predecible, y si lo ponemos a máximos igual, o sea, no vemos que haya tenido fluctuaciones muy graves, a excepción del año del COVID, obviamente, y la del 2022, pero quitando eso,
ha estado subiendo de forma muy predecible y muy sostenido. Vayamos a ver ahora la cartera de Berkshire. Es una cartera con 38 posiciones que tiene un valor de unos 267.000 millones de dólares. Su posición más importante sigue siendo Apple, con peso del 28%, seguido de American Express, Banco de América, Coca-Cola, Chevron, Occidental Petroleum y Moody's, que digamos, son las 7 empresas más representativas dentro de su cartera, que sumado estaríamos hablando en torno a un 80%, que no hace mucho, que hace un par de años Apple suponía un 50% de peso dentro de su portfolio. Aquí simplemente mencionaros que Chevron es una petrolera y Occidental Petroleum pues también es una petrolera. Vayamos ahora a ver un poco las transacciones, las últimas transacciones que ha hecho Buffett. Podemos ver que ha comprado Domino's Pizza, Pool Corporation, que bueno, no son muy importantes porque tienen un peso de un 0, algo por ciento, con lo cual no es muy relevante, pero quiero que os fijéis que Buffett durante el último trimestre del 24 se deshizo de todos los ETFs que tenía del SP500, uno de SPDR y otro de Vanguard, o sea, con la venta del 100%. Que sí que es verdad que no tenía un peso muy importante, era un 0,01% y un 0,01%, pero ¿será que Buffett ya vio venir este debacle bursátil? Pero lo que está claro es que durante los últimos 2 años ha estado vendiendo más de lo que ha estado comprando. Pero unos movimientos muy importantes que ha estado haciendo a lo largo de los últimos 2 años y que se ha hablado muchísimo y se ha especulado mucho es que ha estado vendiendo sin parar acciones de Apple, una empresa que lo mantenía en su portfolio desde el año 2016. Que si buscamos Apple por aquí, podéis ver que durante el tercer trimestre del 24 se deshizo de un 25% de las acciones, pero es que previamente ya había reducido a la mitad su participación, que en el trimestre previo pues también había reducido un poquito, un 12%. Ya os digo, se especuló durante muchísimo tiempo de por qué Buffett decidió en el 2024 desprenderse de sus participaciones de Apple, porque era un talismán en su portfolio que suponía más del 50% de su cartera durante muchísimos años, que empezó a adquirir acciones en la compañía durante el 2016 y hasta prácticamente el 23-24 no había comprado ni vendido acciones. Pero vamos, viéndolo ahora es sin duda una jugada maestra, porque si nos vamos atrás en el tiempo y vamos al año donde Buffett empezó a adquirir acciones de Apple, que fue durante el 2016, que desde el 16 hasta más o menos mediados o finales del 2024, que es cuando ha estado vendiendo, podemos ver que la cotización ha subido más de un 700%, que esto es sin incluir los dividendos, que si lo incluimos seguramente estaríamos hablando de que ha multiplicado su inversión por 8. Sin duda esto va a pasar como una de las inversiones más rentables de la historia y va a agrandar aún más su leyenda como el mejor inversor del mundo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y como siempre ya nos vemos dentro de poco con un vídeo nuevo. Chao, chao.